Ficha de cátedra de psicofisiología, sensibilidad. A lo largo de nuestra vida tenemos conciencia de la gran diversidad de sensaciones y percepciones que se producen constantemente. Aquellas que son especialmente agradables o dolorosas serán las que moldean nuestro desarrollo. Los sentidos corporales proporcionan información sobre lo que está sucediendo en la superficie del cuerpo y en su interior. Los sentidos corporales, sentidos cutáneos, comprenden varias submodalidades denominadas, con frecuencia tacto. La propiocepción, información osteoartromuscular, y la sinestesia, sensaciones musculares o articulatorias que informan acerca de la posición de las diferentes partes del cuerpo en el espacio, proporcionan información sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Uno de los fundamentales principios que rigen al sistema nervioso es el procesamiento de la información. Cuando un estímulo de cualquier naturaleza llega a nuestro cuerpo del exterior o del interior impacta en un receptor sensitivo. La información recibida luego es conducida a través de una vía aferente o sensitiva hacia un centro integrador, quien será el que interprete y dé significado a la información sensitiva recibida. Los filósofos griegos del siglo VI a.C. ya distinguían entre razón, por una parte, y sentidos, por otra. Esto se pone de manifiesto en la frase de Heráclito que indica: el conocimiento llega al hombre a través de la puerta de los sentidos. Se comprendía ya entonces que los diferentes sentidos eran mediados por diferentes órganos, y que en nuestras mentes se unían diferentes impresiones sensoriales. Es en estas ideas donde se encuentran los orígenes de la fisiología y la psicología. Ahora bien, el tema que nos convoca es sensibilidad, y requiere que partamos por una definición. Para ello, podemos mencionar las más significativas, a saber: capacidad para transducir, codificar y percibir información sobre el mundo exterior e interno, purves y otros. Capacidad para identificar las formas y las texturas de los objetos, controlar las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo en cualquier momento y detectar situaciones potencialmente nocivas, purves y otros. Desde nuestro punto de vista entendemos al sistema somatosensitivo como un proceso activo y dinámico, donde un conjunto de receptores, vías y centros nerviosos anotician al sistema nervioso de un flujo informativo constante que será fundamental para la exploración del mundo y la interacción de nuestro organismo y el contexto, contribuyendo a nuestra adaptación al ambiente en el cual estamos insertos. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de aferencia, ya que implica una vía de entrada que lleva información, la cual, tras ser procesada puede, potencialmente, generar una respuesta motora. Dice Witton que la aferencia al sistema nervioso es proporcionada por los receptores sensitivos, que detectan estímulos táctiles, dolorosos, térmicos, etc. Algunos conceptos importantes. Una sensación es la impresión que recibimos por medio de los sentidos, como por ejemplo la sensación visual, es decir, es el proceso por el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos que provienen del ambiente. La percepción implica la acción de apreciar el medio externo por los sentidos, es decir, es el proceso de organización e interpretación de la información sensorial que permite reconocer el sentido de los objetos y acontecimientos. En la percepción hay un compromiso de funciones psíquicas superiores tales como pensamiento, conciencia, etc. Según Seppert, se produce una representación interna, una imagen consciente del estímulo y luego se procede a actuar sobre ello. Este proceso de producir una imagen interna se denomina percepción, e implica nuestro reconocimiento de que el estímulo se ha producido y nuestra capacidad para discriminar entre varios aspectos del estímulo. Entiéndase por estímulo a toda variante energética que puede producir cambios en las células receptoras o en los receptores de estas. Fisiológicamente, el estímulo es cualquier cambio externo o interno de un organismo que provoca una modificación en su actividad. Los estímulos naturales no consisten normalmente en simples manchas de luz o pinchazos en la piel. Más bien implican complejas interacciones de las propiedades de varios estímulos. Implicaría que una unidad de percepción supone un conjunto de neuronas con sus conexiones, adaptado a un conjunto coordinado de propiedades de varios estímulos, la luz, el movimiento, la forma, la orientación, el tamaño, etc. El conjunto de propiedades constituye una imagen, y los mecanismos por medio de los que una neurona o un circuito están adaptados a esta imagen se denominan abstracción de imagen. Los receptores sensitivos son células nerviosas altamente especializadas, considerados verdaderos transductores biológicos. Son estructuras neurales especializadas en recoger la información y transformarla en señales neurales. Una de las características de los receptores es su especificidad funcional. Esto se explica a partir del concepto de estímulo adecuado, pues cada receptor, para cada tipo de estímulo, tiene un umbral mínimo para la despolarización de la membrana celular y un tope que determina la cantidad máxima, medida en milivoltios, con la que puede producirse dicha despolarización.
La transducción es un mecanismo por el cual la activación de un receptor produce un efecto biológico. Es importante destacar que el efecto biológico es producido exclusivamente por el complejo neurotransmisor receptor. O sea, la transducción es un proceso en el cual la energía del estímulo es convertida en una señal eléctrica en la neurona sensitiva. Entre el receptor y los centros nerviosos hay un componente esencial llamado vía. Esta es un conjunto de haces o fibras nerviosas que llevan la información del exterior hacia el sistema nervioso y viceversa. Las vías pueden ser ascendentes o de sensibilidad y descendentes o de motilidad. Cualquiera sea el tipo de estímulo que cita al receptor sensitivo, célula transductora, su efecto inmediato es cambiar el potencial de membrana de ese receptor, modificación físico-química. Este cambio de potencial recibe el nombre de potencial de receptor. La causa básica del cambio en el potencial de membrana del receptor es una modificación en la permeabilidad que permite la difusión de iones con mayor o menor facilidad, cambiando así el potencial transmembrana. Diferentes receptores pueden ser excitados de maneras distintas para producir potenciales de receptor. 1. Por deformación mecánica del receptor, que estira la membrana y abre canales iónicos. 2. Por aplicación de una sustancia química en la membrana, que abriría los canales iónicos. 3. Por cambio en la temperatura de la membrana, lo cual altera su permeabilidad. Y 4. Por los efectos de la radiación electromagnética, como la luz, que ya sea directa o indirectamente modifica las características de la membrana y permite que los iones fluyan a través de los canales proteicos de esta. Cuando el potencial de receptor se eleva por encima del umbral para provocar potenciales de acción en la fibra nerviosa fijada al receptor, aparece el potencial de acción. Cuanto más se eleva el potencial de receptor sobre el nivel umbral, mayor es la frecuencia de los potenciales de acción. El potencial de receptor estimula la fibra nerviosa terminal de la misma manera que el potencial postsináptico excitatorio estimula las neuronas en el sistema nervioso central. Una característica especial de los receptores sensitivos es que después de un periodo se adaptan, ya sea parcial o completamente a sus estímulos. O sea, cuando se aplica un estímulo sensitivo continuo, los receptores al comienzo responden con una frecuencia de impulsos muy alta, luego esta se hace progresivamente menor hasta que por último muchos de ellos ya no responden del todo. Estamos haciendo referencia, en otras palabras, al fenómeno fisiológico por el cual un receptor disminuye su frecuencia de descarga, mediante la aplicación sostenida de un estímulo de intensidad constante, en un periodo corto de tiempo. Clasificaciones de la sensibilidad. La sensibilidad puede ser clasificada según la procedencia u origen del estímulo en 1. Sensibilidad esteroceptiva. Es un conjunto de receptores formado por órganos terminales sensitivos especiales, distribuidos por la piel y las mucosas que reciben los estímulos de origen exterior y los nervios aferentes que llevan la información sensitiva. El sistema esteroceptivo recibe estímulos externos al cuerpo. Por ejemplo, las caricias sobre la piel. 2. Sensibilidad interoceptiva. Hace referencia a aquellos estímulos o sensaciones que provienen de los órganos internos del cuerpo humano, como las vísceras, y que nos dan información acerca de las mismas. A su vez, puede subclasificarse en sensibilidad propioceptiva, para captar la información que deriva de los huesos, articulaciones, tendones y músculos. Indica la posición de determinadas partes del cuerpo, la longitud del movimiento, etc. Nos brindan información continua y detallada acerca de la posición de los miembros y de otras partes del cuerpo en el espacio. Sensibilidad visceroceptiva, para captar la información que corresponde a nuestra musculatura lisa, esófago, estómago, intestino, vasos sanguíneos, útero y vejiga urinaria, etc. Otro modo de clasificar la sensibilidad es según la ubicación de los receptores. 1. Sensibilidad general, también llamada sensibilidad somática, en contraposición con la sensibilidad especial, refiere a los mecanismos nerviosos que recogen la información sensitiva de la mayor parte del organismo, y puede clasificarse según 3 tipos fisiológicos diferentes. Sentidos somáticos captados por mecanorreceptores, que incluyen las sensaciones táctiles y de posición, que son estimulados por el desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo. Sentidos somáticos captados por termorreceptores, que detectan calor y frío y sentido del dolor, que es activado por cualquier factor que dañe los tejidos. 2. Sensibilidad especial, donde el receptor está alojado en un órgano determinado. Visión. Audición. Gusto. Olfato. Equilibrio. Clasificación de receptores. Los diversos tipos de receptores sensitivos detectan diferentes clases de estímulos. Cada tipo de receptor es sumamente sensible a un tipo de estímulo para el cual está diseñado y es casi insensible a las intensidades normales de otros tipos de estímulos sensitivos. Según la naturaleza del estímulo.
1. Mecanorreceptores, que detectan deformación mecánica del receptor o de las células adyacentes, discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, órgano terminal del pelo, etc. 2. Termorreceptores, que detectan cambios de temperatura, corpúsculo de Krause, frío y corpúsculos de Ruffini, calor. 3. Nociceptores, receptores del dolor que detectan el daño tisular, ya sea físico o químico, terminaciones nerviosas libres. 4. Receptores electromagnéticos, que detectan la luz sobre la retina del ojo, conos y bastones, y el sonido en la cóclea del oído, células ciliadas del órgano de Corti, y 5. Quimiorreceptores, que detectan el gusto en la boca, papilas gustativas, el olor en la nariz, células ciliadas, el nivel de oxígeno en sangre, la osmolaridad de los líquidos corporales, etc. Receptores esteroceptivos. 1. Corpúsculos de Meissner, son terminaciones alargadas nerviosas no mielinizadas y encapsuladas, presentes en la piel sin vello, lisa o lampiña, de 30 a 140 micrómetros de largo y de 40 a 61 micrómetros de diámetro. Permiten identificar la forma y tamaño de los objetos, así como diferenciar lo suave de lo áspero. De adaptación rápida, son muy eficientes para transducir respuestas a partir de vibraciones de frecuencias relativamente bajas que se desarrollan cuando se mueven a través de la piel los objetos texturados. 2. Corpúsculos de Pacini, de varios milímetros de longitud, son terminaciones encapsuladas grandes. Cada corpúsculo recibe una fibra nerviosa gruesa mielínica, lo que los hace de rápida adaptación para responder únicamente al inicio y final de la desviación mecánica. Participan en la discriminación de las texturas de superficie fina o de otros estímulos en movimiento que producen una vibración de alta frecuencia de la piel. Determinan además el grado de presión, la consistencia, el peso de los objetos y si estos son duros o blandos. La estimulación de estos induce la sensación de vibración y cosquilleo. 3. Corpúsculos de Ruffini, terminaciones nerviosas encapsuladas y muy ramificadas situadas en las capas profundas de la piel, ligamentos y tendones. Particularmente sensibles al estiramiento producido por los movimientos de los dedos o de las extremidades. Perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor y el estiramiento producido por los movimientos de los dedos o las extremidades. Son de adaptación lenta o poco adaptables. 4. Corpúsculos de Krause, de 50 micrómetros aproximadamente, están ubicados en el nivel profundo de la hipodermis de la piel, y son los encargados de registrar las sensaciones de frío. 5. Terminaciones nerviosas libres, de adaptación lenta, están ubicadas en cualquier parte de la piel y los tejidos. Permiten detectar presión, tacto y dolor. 6. Discos de Merkel, son receptores de punta ensanchada, presentes en las partes vellosas de la piel, la punta de los dedos y los genitales externos. Estos transmiten señales inicialmente potentes, pero son parcialmente adaptables. La estimulación de estos receptores produce una sensación de presión leve, permitiendo la discriminación de bordes, formas y texturas ásperas, con una adaptación lenta, 5 a 15 Hz. 7. Órgano terminal del pelo, detecta el movimiento ligero de cualquier pelo del cuerpo. Se adapta con rapidez y al igual que los corpúsculos de Meissner, detecta el movimiento de los objetos sobre la superficie del cuerpo o al contacto inicial con este. En la siguiente imagen, podemos apreciar algunos de los receptores esteroceptivos. Según su adaptación, los receptores pueden ser 1. Fásicos o de adaptación rápida, corpúsculos de Pacini, Meissner y la mayoría de los mecanorreceptores. 2. Tónicos o de adaptación lenta, usos musculares, aparato tendinoso de Golgi, nociceptores, discos de Merkel y corpúsculos de Ruffini. Sentidos de posición. Son sentidos propioceptivos. El propósito de estos receptores es brindar información detallada y continua acerca de la posición de los miembros y de otras partes del cuerpo en el espacio. Los sentidos de posición pueden clasificarse en 1. Sentidos de posición estática, entendida como la orientación consciente de las diferentes partes del cuerpo entre sí, y 2. Sentidos de rapidez del movimiento, sinestesia o propiocepción dinámica. El conocimiento de la posición, estática y dinámica, depende del conocimiento de los grados de angulación de todas las articulaciones en todos los planos y sus velocidades de cambio. Para ello, se utilizan distintos receptores tanto táctiles de la piel como profundos cerca de las articulaciones. Para determinar la angulación de las articulaciones se piensa que los receptores más importantes son los usos musculares, así como también para determinar cuando el ángulo de las articulaciones va cambiando, cuando unos músculos se están estirando y otros aflojando. En los ángulos extremos de las articulaciones, el estiramiento de los ligamentos y de los tejidos profundos es un factor también muy importante para determinar la posición,
esta información se obtiene gracias a los corpúsculos de Pacini, Ruffini y los órganos tendinosos de Golgi. Los corpúsculos de Pacini y los usos musculares detectan también la rapidez de los movimientos. Sensaciones térmicas. El ser humano puede captar gradaciones diferentes de frío y calor, que pasan de lo frío congelante al frío, al fresco, al indefinido, al tibio, al caliente y al calor quemante. Las gradaciones son discriminadas al menos por 3 tipos de receptores sensitivos: los receptores del frío, del calor y del dolor. Estos últimos solo son estimulados por grados extremos de frío y calor. Los receptores están situados debajo de la piel en puntos definidos pero separados. Hay más receptores para el frío, ubicados cerca de la piel y se denominan corpúsculos de Krause, mientras que los del calor están ubicados en lugares más profundos y se los llama corpúsculos de Ruffini. Vías de la sensibilidad. Para definir las vías de conducción, podríamos decir que son el trayecto que sigue a través de parte o todo el sistema nervioso una impresión sensitiva o sensorial y su respuesta motora, secretora o psíquica destinada a producir un determinado acto, fracasi. Casi toda la información sensorial del cuerpo ingresa en la médula por las raíces dorsales o posteriores y los nervios raquídeos. Otro porcentaje ingresa a través de los pares craneales. Sistema anterolateral. Está compuesto por fibras mielínicas pequeñas. Este sistema está constituido por 2 vías principales. 1. Haz espinotalámico lateral, sensibilidad termoalgésica. Esta vía consta de 4 neuronas. Primera neurona, bipolar, ganglionar, se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. La entrada en la médula se hace por el grupo externo formado por las fibras finas de la raíz posterior. Ellas alcanzan de inmediato la segunda neurona ubicada en el mismo segmento medular. Segunda neurona, espinal, comienza con una célula del asta posterior ubicada en la cabeza del asta posterior. El axón de esta célula se dirige a través del cuello y el cuerpo del asta, cruza por la comisura gris anterior para dirigirse al cordón lateral del lado opuesto. Luego asciende atravesando bulbo, protuberancia y pedúnculos cerebrales, mesencéfalo, después de lo cual alcanza la porción posteroinferior del tálamo óptico, donde hace sinapsis con la tercera neurona. Tercera neurona, talámica. El cuerpo celular reside en la porción posteroinferior del núcleo externo del tálamo. Su axón se dirige hacia el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a la circunvolución parietal ascendente o retrorolándica. Cuarta neurona. Cuarta neurona, cortical. Aquí reside el centro cortical de la sensibilidad, que es la estación terminal. El haz espinotalámico lateral transmite información llamada termoalgésica, o sea, sensibilidad térmica, frío y calor, y además información del dolor. Las fibras conductoras de la sensibilidad térmica se agrupan en la parte posterior de este fascículo, mientras que las conductoras del dolor lo hacen en su porción anterior. 2. Haz espinotalámico anterior, tacto grosero. Al igual que la anterior, esta vía consta de 4 neuronas. Primera neurona, bipolar, ganglionar, igual a la vía precedente, excepto por su comportamiento dentro de la médula. Su axón penetra con el grupo de fibras gruesas de la raíz posterior. No alcanzan la sustancia gris de inmediato, sino después de ascender 2 o 3 segmentos medulares. Segunda neurona, medular, el cuerpo reside en el cuello y base del asta posterior. Su axón cruza la línea media, pasando por la comisura blanca anterior y al llegar a la periferia del cordón anterior se apoya para ascender al bulbo, y al llegar a la protuberancia se coloca a la par de la segunda neurona del haz espinotalámico lateral. Tercera neurona, talámica y cuarta neurona, cortical, son idénticas a las del haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico anterior tiene como principal función recoger información de tacto grosero, sensibilidad general de pobre localización también llamada protopática. No toda la sensibilidad táctil sigue este camino. Entre las fibras largas de los cordones posteriores se encuentran muchas encargadas de la transmisión táctil. Habría, en consecuencia, 2 sistemas: la sensibilidad que da sensaciones groseras de contacto y presión, a cargo del haz espinotalámico anterior, y la epicrítica o discriminativa de aparición posterior, a cargo de los haces de Gol y Burdach. En cuanto a esta última, parece tratarse más bien de una percepción, es decir, una síntesis de múltiples sensaciones y no de una sensación o excitación periférica. Sistema columna dorsal lemnisco. Este sistema está constituido por 2 vías principales y 4 neuronas, llamadas vías de la sensibilidad profunda consciente o de Gol y Burdach. Primera neurona, bipolar, ganglionar, se aloja en los ganglios de las raíces posteriores de la médula. Recibe por su prolongación periférica impresiones recogidas en las regiones profundas, dermis, huesos, músculos, articulaciones, a favor de los corpúsculos de Pacini y otras terminaciones.
Estas impresiones son llevadas al interior de la médula por el axón, que entra en la constitución del paquete de fibras gruesas de la raíz posterior, asciende por la médula constituyendo los cordones de Golgi de Burdach y ascienden al bulbo para hacer sinapsis en su interior. Segunda neurona, bulbo raquídeo, se aloja en el bulbo en los núcleos de Golgi de Burdach. Su axón se dirige transversalmente cruzándose y uniéndose en el bulbo, constituyendo el entrecruzamiento o desucación sensitiva. Apenas se cruzan, se dirigen hacia arriba, a la protuberancia y luego a los pedúnculos cerebrales, por medio de los cuales termina en la parte posterior del núcleo del tálamo. Tercera neurona, talámica y cuarta neurona, cortical, nada para agregar a lo ya dicho de las vías anteriores recién explicadas. La información que lleva es tacto discriminativo o epicrítico, alto grado de localización del estímulo, vibración, movimiento contra la piel, posición y presión relacionada con grados finos de discriminación de la intensidad de presión. Vías de la sensibilidad profunda inconsciente. 1. A cerebeloso directo o de flexi. Recibe información proveniente de la mitad inferior del tronco y de los miembros inferiores. Esta vía conduce la sensibilidad profunda inconsciente de los huesos, músculos y articulaciones. Recibe de estos sitios una sucesiva e ininterrumpida serie de estímulos que no entran en el dominio de la conciencia y están destinados a informar a los centros superiores, subcorticales, del estado de esas partes del organismo. El resultado es que esos centros reaccionan también inconscientemente a fin de mantener el tono muscular para corregir las desviaciones de la posición del organismo. Estos actos han de ser inconscientes, dado que de no ser así la tensión permanente que requerirían terminaría por fatigarla y comprometer su eficiencia. 2. A cerebeloso cruzado o de Gobers. Posee la misma fisiología que la vía anterior, con la diferencia de que tiene bajo su dependencia el cuello, la mitad superior del tronco y los miembros superiores del lado opuesto a su terminación. Corteza sensitiva. Las señales sensitivas de todas las modalidades de sensación terminan en la corteza cerebral por detrás de la cisura central o de Rolando, constituyendo el lóbulo parietal de la corteza. Las dos áreas distintivas y separadas que reciben aferencias del tálamo son: 1. Corteza sensitiva primaria, S1. Está ubicada en la circunvolución poscentral, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Algunas zonas del cuerpo están representadas en grandes áreas de la corteza sensitiva, la mayor parte corresponde a los labios, seguida de la cara y los pulgares. El tamaño de estas áreas es directamente proporcional al número de receptores sensoriales especializados presentes en las respectivas regiones periféricas del cuerpo, homúnculo de Penfield sensitivo. Las neuronas de la corteza sensitiva se organizan en columnas verticales que atraviesan las 6 capas de la corteza. Cada columna sirve para una modalidad sensorial única. En la porción anterior poscentral, en la profundidad de la cisura, una gran cantidad de columnas responden a receptores de estiramiento, musculatura tendinosa y articulaciones. Más atrás, aumentan las columnas verticales que responden a receptores cutáneos de adaptación lenta. En dirección más posterior, un número mayor de columnas son sensibles a la presión profunda. 2. Corteza sensitiva secundaria, S2. Es un área menor, localizada por detrás y debajo de la primaria. El grado de localización de las diferentes partes del cuerpo es muy pobre en esta área. Se conoce poco de la misma, pero se sabe que en ella penetran señales de ambos lados del cuerpo, del área sensitiva primaria y de otras áreas sensitivas del encéfalo como las visuales y auditivas. 3. Área de asociación sensitiva. Combina información procedente de múltiples zonas del área sensitiva para descifrar su significado. Cuando se extirpa el área, la persona es incapaz de reconocer objetos y formas complejas, además pierde la mayor parte del sentido de la forma de su propio cuerpo y se olvida del lado opuesto, así como también de usarlo en funciones motoras.